¿ya? Bueno, algunas palabras de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, otra enfermedad sistémica que afecta no solo las articulaciones, esto a veces no entienden los nefrólogos, que el lupus, el artritis, o sea, todas las enfermedades reumatológicas, la mayoría son sistémicas, o sea, no solo afectan el riñón, en este caso no solo afecta la articulación, también puede afectar el ojo, el pulmón, el compromiso neurológico, pero de excelencia da compromiso articular. Es la más común y la más seria de las artritis inflamatorias, es más frecuente en mujeres, eso en general, ¿ah? Es más, la artritis reumatoide, las enfermedades reumatológicas son más frecuentes en mujeres, ¿no? En general en casi todas, ¿no? La prevalencia es 1% de casos por año, hay más mujeres por hombres y bueno, generalmente se presenta en edades medias de la vida. Bueno, la fisiopatología, el paciente, no, la causa no se sabe, ¿no? Porque si se supiese ya se supiese el tratamiento definitivo. Tiene que haber una predisposición genética, tiene que haber factores ambientales, infecciones, fumar, el estrés. Inclusive algunas enfermedades reumatológicas se desencadenan por uso de cosméticos, por usar tintes para cabello y viene con un compromiso inmunológico, ¿no? ¿Qué es lo que daña la sinovia de la articulación? Linfocitos que se activan, los linfocitos CD4 activan macrófagos, interleuquinas, linfocitos B y que da compromiso de citoquinas y alteración tipo PANUS en la articulación, ¿no? Que hace que se inflame la sinovia. Ya luego pasa, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Bueno, esto no. El tratamiento de la enfermedad son inmunosupresores, anticuerpos, obvio, contra determinados blancos terapéuticos y antiinflamatorios y corticoides, ¿no? Bueno, es una enfermedad que da un cuadro de general, pérdida de peso, febrícula, depresión. Generalmente es poliarticular, da tumefacción sin eritema. Es simétrico, o sea, se afectan las dos manos, no solo uno. Da dolor al movimiento, generalmente articulaciones pequeñas, y esto sí es importante. La mano en la mañana se queda rígida, engarrotada por más de una hora. En la artrosis no, ¿eh? En la artrosis se queda la mano. Las mamás, hay que preguntarle eso, ¿no? Las manos en la mañana, ¿cuánto tiempo se quedan duras, no? O uno cuando hace un trajín con la mano va a ver que al día siguiente la mano está dura, pero que rápidamente vuelve a su sitio. O rápidamente se pone elástica. Y no avanza. Vaya. Las articulaciones más frecuentes afectadas, la mano, ¿no? Mano, muñeca, interfalángicas proximales y los pies, ¿no? En fases avanzadas hay defectos ya en las articulaciones de las manos. A la cabeza, las metacarpofalángicas, 90%, las interfalángicas, los codos, 80%, perdón, las muñecas, los codos 50%, el hombro 60% y los pies también, ¿no? 90%, ¿no? Es una enfermedad que per se afecta a las articulaciones pequeñas, ¿no? En forma simétrica y de las manos. Puede presentar compromiso extraarticular, los nódulos reumatoides, la vasculitis, puede dar vasculitis puede dar neumoneuritis, poloneuritis, o sea, esta es una enfermedad sistémica que generalmente de compromiso articular es lo más frecuente. Puede dar compromiso pleuropulmonar, da un compromiso derrame pleural con glucosa baja y complemento sérico bajo. Puede dar hipertensión pulmonar, fibrosis intersticial, puede dar compromiso cardíaco, puede dar compromiso hematológico, esplenomegalia y neutropenia con el síndrome de Felty, puede dar nefropatía. Bueno, la radiología, en esto, en las últimas 3 décadas, los rayos X dan generalmente compromiso ya tardío, ¿no? Ahora la idea es captar pacientes que tengan inicios de artritis reumatoide para iniciar lo más pronto el tratamiento, ¿no? Y alterar la evolución natural. La radiografía puede ser normal al inicio de la enfermedad, eso es importante, ¿no? Con el tiempo, a los 2 o 3 años ya presentan cuadros de erosiones, eso es acá lo que lo que se debe ver, ¿no? Que el hueso esté mordido. La resonancia magnética y la ecografía de manos también da una sensibilidad que es mayor a las rayos X, ¿no? O sea, de acá recordar que la erosión es el efecto o lo que se ve en la artritis reumatoide y que que se ve tardíamente, ¿no? En la enfermedad. Esa es una erosión, ¿no? El huesito está picado. Se pierde la cortical del hueso, ¿no? Esa es la erosión.
El factor, esto es importante. Acá viene lo que a veces nos confunde, ¿no? El factor reumatoide es un autoanticuerpo contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70-90%. Ojo, hay pacientes, el 5% de los pacientes sanos lo tiene. O sea que no da diagnóstico per se, o sea, solo el factor reumatoideo no da diagnóstico, ojo. No se duerman, por favor. Y el 15% de más de 65 años lo tiene, ¿no? Ahora, de todos los que tienen factor reumatoideo, el tercio tienen artritis reumatoide, ¿no? O sea, un examen de factor reumatoideo solo no te da un diagnóstico, ¿ah? No sirve como screening ni como seguimiento, ¿ah? Sino como pronóstico. O sea, si hacemos a 1000 pacientes para ver si alguien tiene artritis con solo el factor reumatoideo, no sirve. Sí sirve para darle el pronóstico, ¿no? Pero hay pacientes con artritis reumatoide que no tienen factor reumatoideo también, ojo, ¿ah? Eso también es importante. O sea, per se no da el diagnóstico, tampoco lo excluye, pero lo que sí sirve es para dar pronóstico a un paciente ya con diagnóstico definido, ¿no? Sirve para confirmar el diagnóstico si la clínica es sugestiva de artritis reumatoide, ¿no? Presente en pacientes que tienen vasculitis o nódulos subcutáneos y también en otras enfermedades se puede presentar, por ejemplo, lupus, endocarditis, tuberculosis, mononucleosis. No se asusten si les sale positivo el factor reumatoideo. Lo importante es la clínica, ¿no? Lo que el paciente dice y lo que se examina. No sirve, ojo, no sirve como, repito, no sirve como diagnóstico ni como seguimiento, ojo. Aunque hay colegas que piensan que sí sirven, pero la verdad es que no sirve. Solo como pronóstico. Este anticuerpo, el anti-CCP, es un anticuerpo que en los últimos 30 años se ha ido hablando de él. Tiene más especificidad, la sensibilidad es similar, pero más precoz. O sea, hay pacientes que debutan mujeres jóvenes con artritis simétrica y hay la duda si es artritis o no, ¿no? Y el FR sale negativo, el anti-CCP sale positivo, ¿no? Tiene una especificidad muy alta, eso es la diferencia contra el factor reumatoide, ¿no? Y el ANA, el anticuerpo antinuclear, puede salir hasta en 30% de pacientes con artritis reumatoide. Dicho esto, lo que más interesa es el factor reumatoideo, el anticuerpo anti-CCP o el anticuerpo contra anticitulina, ¿no? Que es el mismo, ¿no? El anti-CCP. Ya, los criterios diagnósticos o criterios de clasificación, estos son los criterios antiguos, ¿no? Los que nosotros conocimos en la universidad. Rigidez matutina, artritis de 3 o más aves, que sea simétrica, que tenga factor reumatoide, que presenta nódulos reumatoides, que presenten artritis de las manos y que presentan alteraciones en los rayos X, ¿no? Debía haber 4 de estos para diagnosticar artritis reumatoide, es lo que sabíamos. Entonces, pero hace 2 años los americanos y europeos se juntaron y trataron de que, o sea, si uno busca estos criterios, generalmente encuentra enfermedades avanzadas, ¿ya? O que ya tienen más de 6 semanas o más de 6 meses de evolución, ¿no? Porque como dije, las placas al inicio no sale nada. El factor reumatoideo puede salir negativo, los nódulos reumatoideos no salen al inicio, artritis sí sale y la rigidez matutina también es tardía. O sea, lo que trataron de hacer es anticiparse a que salgan los efectos, o sea, que ya haya alteración anatómica en las articulaciones para poder dar tratamiento, ¿no? Por eso es que salen nuevos criterios, ¿no? Que son estos del 2010, que trataban bueno, sinovitis en general significa que hay artritis, ¿no? En articulaciones que tienen sinovia, por ejemplo, rodilla, articulaciones interfalángicas, ¿no? Es muy común ver que al hacer la historia clínica del paciente, uno ponga en el compromiso articular, no sinovitis, ¿no? Entonces, uno tiene que ver sinovitis en al menos de una localización, más excluir otras causas y 10 puntos de algo de esto, ¿no? Que cuántas articulaciones estén inflamadas, ¿no? De 4 a 10 grandes, de 1 a 3 pequeñas, de 4 a 10 pequeñas, y eso da un puntaje, ¿no? Que tenga el FR o el anti-CCP positivo bajo 2 puntos o positivo alto 3 puntos, ¿no? O que tenga elevación de reactantes de fase aguda y que los síntomas duren más de 6 semanas, ¿no? Cuando tenía más de 10 puntos, el paciente clasificaba como artritis reumatoide precoz, así se llamaba. Bueno, pero el tratamiento de la artritis reumatoide, en general, los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroides son, como dicen los pacientes, son calmantes, ¿no? Solo dan alivio sintomático. De estos hay los COX-1, que tienen movilidad digestiva, y los COX-2, ¿no?
los inhibidores de COX-2, pero con menos movilidad digestiva sin cardioprotección. Y tienen todos los efectos colaterales, ¿no? Hipertensión, nefrotoxicidad. Los corticoides que realmente se utilizan al comienzo de la enfermedad, pero también no alteran el curso de esta. Uy. Ya, el tratamiento que sí altera la enfermedad son los drogas modificadoras de enfermedad, o DARMES o FAME, ¿no? De estos, el principal es el metotrexate, ¿no? Que es el de elección inicial. Se puede utilizar solo, acompañado, tiene efectos colaterales. Otro fármaco muy bueno es la leflunomida, que es un inhibidor de interleuquina 1, que es un inmunosupresor, que es un buen tratamiento como monoterapia. Todos los fármacos que se usan para artritis tienen efectos colaterales, ¿no? Sin excepción. Y el otro grupo de fármacos que se puede utilizar son la terapia biológica, ¿no? El anticuerpo dirigido contra cierta interleuquina o factor de necrosis, como los antifactores de necrosis tumoral, antirleuquina 1, anti-CD20, anti-CTLA4, anti-interleuquina 6, ¿no? Bueno, acá solo unas palabras, ¿no? Respecto a esto hay mucha manipulación de la industria farmacéutica. Estos medicamentos son bastante caros. Los laboratorios te empujan a que los uses. Y bueno, hay mucho conflicto de interés al respecto, ¿no? Hay cosas que no son éticas, me parecen, en medicina. Pero lo que hay que recordar acá es que el tratamiento de inicio siempre debe ser metotrexate, ¿no? Si el paciente no tolera eso o no tiene buena respuesta, 6 semanas hay que esperar para que tenga respuesta, ¿no? El paciente, si le ponen cualquiera de estos medicamentos que están acá, va a mejorar, pero el costo es muy alto. Cada ampolla, por ejemplo, de este infliximab, que por dosis se utiliza 3 ampollas, cuesta 2.000 soles. O sea, es caro, el tratamiento con estos tratamientos es caro. Y hay mucho conflicto de interés. Bueno, el Perú es un país corrupto, ¿no? Pero por eso hay mucho interés de la industria farmacéutica. De esto viven muchos reumatólogos, muchos reumatólogos que hacen consultas privadas. Pero lo ideal, o sea, uno tiene que, cuando ve a un paciente, tiene que individualizarlo, ¿no? Saber qué le va a hacer bien, ¿no? No puede ofrecerle algo que sabe que al médico le va a favorecer, ¿no? Porque con estos medicamentos son muy buenos. Tienen 30 años en el mundo. Es una terapia muy buena. Tiene efectos colaterales, ¿no? Puede dar neoplasias, infecciones oportunistas, ¿no? Pero el costo es alto, ¿no? Y el paciente tiene que recibirlo continuamente. Bueno, acá con que uno se acuerde que el tratamiento de elección es el metotrexate, está muy bien. Bueno, el metotrexate más ácido fólico, terapias biológicas, después se puede utilizar unas combinaciones de esto o inmunosupresores, ¿no? Azatioprina también se utiliza, ciclosporina, pero realmente muy poco, por los efectos colaterales que tiene, ¿no? Ciclosporina es un fármaco que se usa mucho en trasplante renal. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta de artritis? Pregunten si tienen dudas. Sí, dime. Ajá, de las articulaciones. ¿Esto? ¿O esto? Esto. Ya, bueno, ya. Tu pregunta es sinovitis en al menos una localización, o sea, en una articulación. Claro. O sea, si el paciente tiene, o sea, si tú quieres ver si un paciente tiene artritis precoz, o sea, digamos, tiene un dedo, esta articulación, la interfalangia proximal inflamada, ¿no? Entonces tú quieres saber si eso no es una artritis reumatoide, ¿no? Lo puedes poner a estos criterios, ¿no? O sea, tiene una sola articulación. Acá hay más cosas que debe cumplir el paciente para que sea considerado artritis reumatoide, ¿no? Que tenga, bueno, una localización sí cumple, pero que excluyas otras, no lo sé. Y que tenga 10 puntos de esto, ¿no? O sea, de esto, o sea, de estos puntitos, de lo que da 1, 2, 3, 5, 2, 3, 1, 6, ¿no? O sea, 10 puntos del general, no de 10 articulaciones, ¿sí? 10 puntos, o sea, que tenga 4 a 10 articulaciones. Si tiene 4 a 10 grandes son las rodillas, caderas, hombros, ¿no? Codos inclusive. Pequeñas son articulaciones de la mano y el pie.
¿Ya? O sea, si tiene de 4 a 10 grandes comprometidas, o sea, con sinovitis, que uno palpa la rodilla y tiene líquido, está rojo, caliente, te da un punto, ¿no? Si es de 1 a 3 pequeñas, 2, y si es de 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. O sea, basado en que el paciente, el compromiso, como dije al comienzo, es más en manos, ¿no es cierto? Más en manos y empieza en pequeñas articulaciones, ¿no? Y si tiene más de 10, ya 5 puntos, ¿no? Que tenga este FR anti-CCP bajo, o sea, si no tiene cero, ¿no? Si tiene bajo, hasta menos del triple, 2 puntos de lo normal. O sea, si tiene menos del triple de lo normal, es 2 puntos. Si tiene alto, es 3 puntos. Si tiene aumento el ABCG o PCR es un punto, y si tiene los síntomas más de 6 meses, 6 semanas, es un punto, ¿no? Hay bastantes criterios que debes. Esto lo han hecho para tratar, bueno, en esto, o sea, el detalle es que esto se ha hecho con la idea de que se pueda diagnosticar con precocidad a los pacientes, ¿no? No que el paciente venga ya con las articulaciones hinchadas, con compromiso ya más severo, ¿no? Por eso ya uno lo diagnostica viendo nomás. Sino, ve que el paciente ha empezado con artritis en articulaciones de la mano y tiene mucho chance de que sea artritis reumatoide con el tiempo. Para eso se ha hecho estos criterios, ¿no? Para poder precozmente catalogar a los pacientes como artritis. Hay pacientes que cumplen algunos criterios, por ejemplo, es muy frecuente ver pacientes con hepatitis o con otras enfermedades reumatológicas como lupus que hacen artritis, ¿no? Pero que no cumplen todos los criterios, ¿no? Uno debe esperar 6 semanas para poder clasificar al paciente porque, por ejemplo, la hepatitis C en las cuadros agudos puede dar artritis, ¿no? Una infección viral, por ejemplo, gripe, toxoplasmosis, también va con poliartritis. Uno tiene que esperar un tiempo prudencial para poder hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Y juntar las otras cosas, ¿no? Pero esto lo han hecho en esto también está involucrada la industria farmacéutica, porque la industria mucho te empuja a recetar estos medicamentos biológicos o que van dirigidos contra interleuquinas, ¿no? Entonces, ellos dicen, si el paciente tiene artritis reumatoide precoz, le doy esta ampolla y el paciente, la enfermedad se cura, ¿no? Es cierto eso, pero como le digo, hay mucho conflicto de interés, ¿no? O sea, en reumatología lo que uno aprende es que a ser muy suspicaz, hay cosas que no de todo son ciertas, ¿no? Bueno, eso ya en la práctica diaria, ¿no? Pero un ejemplo para salirme del tema nomás, en la osteoporosis, por ejemplo, que es una enfermedad más que una enfermedad, es igual que la artrosis, es una parte del estadio evolutivo de ser humano, ¿no? Porque uno después de determinada edad va a ser artrosis y osteoporosis, más las mujeres. Entonces no es una enfermedad per se, es parte del envejecimiento, es como las canas, digamos. En la artrosis hay mucho de recetar glucosamina o viscoprotectores o algo que te reemplace el cartílago. Lamentablemente no hay medicamentos que reemplacen el cartílago. Y en la osteoporosis tampoco hay medicamentos que, digamos, los huesos de uno lo rejuvenezcan, ¿no? Eso que lo entiende el paciente es difícil. Los médicos, muchos colegas, toman esta premisa y recetan medicamentos pues que no vienen al caso, que son extremadamente caros. Y bueno, el laboratorio, como dije al comienzo, el Perú es un país bien sui generis, ¿no? Si al médico receta, lo trata como si trabajara en una botica, ¿no? Si tú me recetas 100 cajitas de esto, te doy un carro, te doy un viaje al extranjero, te pago un curso con tu esposa en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces el médico cae en eso, ¿no? Receta cosas que no debe, que no le van a hacer daño al paciente, probablemente, pero sí le va a hacer daño al bolsillo del paciente, ¿no? Hay mucho conflicto de interés en esto, ¿no? En estas enfermedades. Pero bueno, lo importante es que uno sepa frente a lo que está, ¿no? Y qué conducta va a tomar. Bueno, voy a seguir ya con artritis con gota, que es una enfermedad no tan más frecuente que la artritis reumatoide, pero que vienen muchas preguntas en los exámenes, con gota. Ya, con gota vienen muchas preguntas. Bueno, la gota es más frecuente que la artritis, en hasta 2.7% de la población mundial lo tiene, más frecuente con la edad, depende del ácido úrico. El contexto de esta enfermedad va o sea, la gota se produce por una alteración del metabolismo a nivel renal del ácido úrico, ¿no? El paciente por algún motivo, por un déficit enzimático, no puede eliminar adecuadamente el ácido úrico y se precipita en las articulaciones o en el riñón, ¿no?
Entonces, como el ácido úrico es la vedez acá, el ácido úrico puede estar elevado también en muchos pacientes y el paciente no tener síntomas, ojo, ¿ah? La gota va desde hiperuricemia a gota aguda, que es lo que vemos en la emergencia a veces, enfermedad renal hay otros contextos más que lo voy a mencionar más adelante. Bueno, esto no los voy a marear, ¿ah? Porque esto es para entender de dónde sale el ácido úrico, ¿no? No. Quizás esto sea importante para decir que una parte del ácido úrico viene de la dieta, ¿ya? Y otra parte viene de la síntesis de las purinas, que es lo normal, ¿ah? Parte del recambio celular. Solo voy a mencionar esto, que es importante. La tercera parte de ácido úrico que viene al riñón viene de la dieta, ¿no? El resto viene del recambio celular. O sea, haciendo cambios en la dieta es difícil manejar la gota, ¿ah? Y la gota es una enfermedad pues que está asociada a hipertensión, a dislipidemia, obesidad. Son pacientes gorditos, ¿no? Que vienen con el pie hinchado, la rodilla hinchada, como monoartritis, ¿no? Entonces el ácido úrico, el 65% se va por el riñón, el 35% se va por otra parte que no sea el riñón, y hay una parte que se queda en el tejido, ¿no? La urea, por eso usan urea, ¿no? Los dermatólogos, urea al tanto por ciento para ablandar la piel. Es un ácido débil, puede formar sales de urato monosódico, cristales en líquido sinovial, tofos, puede presentar también cálculos renales, ¿no? Lo normal es 6 a 7 miligramos por decilitro en sangre, ¿no? Después de eso el ácido úrico ya se va a solubilizar, o sea, se va a precipitar en las articulaciones o en cualquier otro órgano, ¿no? La hiperuricemia, esto es importante, ¿no? Del 2% hasta el 40% de la población en general puede tener ácido úrico elevado, ojo, ¿ah? O sea, no, el ácido úrico elevado per se no hace diagnóstico tampoco de gota. Se asocia, o sea, el ácido úrico elevado se asocia a edad, a peso, a talla, si son más obesos tienen más ácido úrico, a creatinina, presión arterial y al consumo de alcohol. La concentración normal con la edad, después de los 50 aumenta 1 a 2 miligramos por decilitro y los estrógenos disminuyen la reabsorción tubular de urato. En los niños es de 3 a 4. La prevalencia del ácido úrico de la hiperuricemia, acá hay un dato importante, ¿no? El 5% de la población tiene más de 9 miligramos por decilitro, un 0.5 entre 7 y 9, y generalmente la mitad tiene, o sea, la gran mayoría debe tener de menos de 7 gramos de urato, ¿no? Que es lo que se precipita en las articulaciones. La gota puede ser igual que la vasculitis primaria o secundaria, ¿no? La secundaria en leucemias, donde hay mucho ácido nucleico que libera purinas, en nefropatías, en errores congénitos del metabolismo. La gota primaria, que es lo más frecuente, por un defecto enzimático renal, que haga exceso de producción de ácido úrico o déficit en la excreción renal. Entonces el 90% de los casos viene porque no se elimina adecuadamente el ácido úrico, y el 10% porque hay mucha producción de ácido úrico, ¿ya? La gota secundaria, algunos fármacos también se asocian a gota secundaria, por ejemplo las aspirina, dosis bajas, los diuréticos de asa o los tiacidas, la hidroclorotiacida, enfermedades hematológicas como la leucemia, el Lesch-Nyhan, que es un defecto enzimático raro. Y esto es importante, el contexto clínico va de hiperuricemia sintomática, artritis gotosa aguda, periodo intercrítico asintomático y gota atofasia crónica, ¿no? Por todo esto puede pasar el ácido úrico elevado, ¿ah? La hiperuricemia sintomática es muy frecuente, como les dije, hay muchos pacientes que no tienen síntomas con ácido úrico elevado. La artritis gotosa aguda, que va a pacientes que hacen podagra o esta inflamación de la primera articulación metatarsofalágica del pie. Bueno, la mayoría de pacientes cursan asintomáticos de por vida, ¿no? Dice que hasta 20 años de hiperuricemia puede pasar antes de que la haga el paciente una crisis gotosa, ¿no? O urolitiasis. La gota aguda generalmente se presenta entre 40 o 60 años, es monoarticular y se presenta en la primera metatarsofalágica. Esto se llama podagra, ¿ya? Puede presentarse en tobillo, rodilla y muñecas, ¿no? Menos frecuentemente. O sea, es monoarticular generalmente y de pie, ¿no? Podagra se llama cuando es la articulación de la primera articulación metatarsofalágica. Esto es la podagra, ¿no? Esta es la inflamación, que parece un juanete que se ha inflamado, ¿no? Pero tiene que estar caliente y bien rojo, ¿eh? Hasta color naranja. Artritis gotosa puede ser súbito durante la noche con eritema, calor, tumefacción, dolor. Dura 1 a 2 días
o puede durar hasta semanas, ¿no? A veces puede evanecer, o sea, puede desaparecer espontáneamente la inflamación. El laboratorio puede presentarse con leucocitosis, con aumento de reactantes de fase aguda y un líquido sinovial con cristales en forma de aguja con birefringencia negativa. Eso es importante. Eso preguntan en los exámenes. ¿Qué birefringencia es el líquido? ¿Negativa o positiva? ¿No? Negativa es acá. La gota es negativa para la vida. Bueno, estas clases les dan, ¿no? Después o no. La birefringencia negativa. Yo, verdad que bueno, en el centro donde hice residencia no había microscopio electrónico. Bueno, algunos factores que desencadenan la crisis aguda, o sea, la hiperuricemia, o sea, uno tiene ácido úrico elevado, por sí no significa que vaya a tener gota, ¿no? Pero sí con el tiempo puede hacer gota, ¿no? O sea, puede presentar inflamación en las articulaciones. Entonces, la hiperuricemia, para recapitular nomás, para que no se desorienten y no les gane el sueño, la hiperuricemia puede ir de asintomática, puede ser una crisis aguda, puede haber periodos donde no haya crisis y el paciente esté asintomático, o puede serse a formar tofos, ¿no? Unas bolitas que hay en superficies extensoras, y puede presentar insuficiencia renal en algunos pacientes, ¿no? Ese es el contexto de esta enfermedad, ¿no? Ahí camina, ¿no? Entre que es asintomática, que da crisis agudas, que da periodos sin crisis y que puede dar tofos, ¿no? Ese es el contexto de esta enfermedad, ¿ya?